8 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital, casi las 9 de la noche. No hablemos de fútbol, hablemos de política. Doctor Rodríguez Torná, con gusto tenerlo acá en piso. Bienvenido a su casa, ¿eh? Muchas gracias. La verdad que sí, Roberto. Ya nos sentimos muy cómodos. Gracias por la invitación, mis respetos a la audiencia y gracias por dejarnos entrar a sus casas. Yo lo veo los viernes acá por este mismo canal y me pregunto, ¿tiene un asesor de imagen o quién le elige los sacos, las corbatas? La verdad que mi señora. Ah, la esposa. Entonces, vaya todos los méritos para ella. Sí. Tiene muy buen gusto, excepto en haberme elegido. Después es brillante. Yo creo que por eso trató de desarrollar esa arista. Claro, ¿no? Y tiene que tratar de pulir, pues no es fácil convivir con él. Bueno, doctor, para conocerlo mejor, ¿cuántos años tiene ahora? Yo tengo 53 años, soy economista, soy formado en políticas públicas, estuve casi gran parte de mi formación en el Banco Central. Le debo mi formación al país, gracias, me permitió ir becado mucho tiempo. ¿Dónde? Estuve originalmente en Buenos Aires 2 años en un programa del Banco Interamericano, luego estuvimos en un programa de manejos de paquetes macroeconómicos en Washington, estuvimos por España en el tema de estadísticas económicas. Como diría Euclides Acevedo, leí mil hay tiempo. Y mi escuela de economía, y en realidad el Banco Central es una escuela fantástica. Es cierto. Y desde ahí hoy gran parte de la gente que está en el gabinete, Roberto, alguna vez pasó por el Central. En todos los gabinetes. En todo, imagínate vos, sí, en todo, realmente en todos los gobiernos. Sí. Hoy el director de aduana fue gente del Banco Central, el viceministro de Administración Financiera, Santiago, es decir, muchísima gente que se formó en las escuelas del Central. Tenemos un alma mater común y así estamos hoy tratando. Hoy tratamos de aportar desde donde nos toque, ¿no? ¿Está en la actividad privada hoy día? ¿No? Estoy en la actividad privada, gracias a Dios, bastante bien. Hay muchas empresas que confían en nosotros para el tema de consultorías. Y bueno... ¿Y nunca le tentó la política propiamente así para cargo electivo? En realidad no, sí he ocupado cargos, en mi carácter técnico he tenido cargos políticos. Obviamente, Raúl Cubas, ¿no? Con Raúl Cubas sí, estuve muy de cerca como su asesor económico, nos tocó ganar con 54% ¿cierto? De los votos y nos echaron... El voto vale doble, ¿no? Y nos echaron en 7 meses, increíblemente. ¿En 7 meses? En 7 meses nos echaron, creo que la historia la cuentan los ganadores, pero el tema político en ese momento estaba muy álgido. No creo que en ningún mapa estratégico la muerte de un vicepresidente esté prevista. Nadie aguanta eso. Nadie aguanta eso y bueno, eso pasó y lamentablemente, increíblemente, Roberto, la misma gente que asumió en marzo del 99 asumió de vuelta 18 años después. Ahora están los mismos. Sí, los mismos actores. Euclides, el ministro, era ministro. Juancho Chase, también, que ahora ya no está. Juancho Villamayor y Calé. Mucha gente, el presidente del ferrocarril. Entonces, sí, Lauro también ya era presidente del ferrocarril en esa época. Y mira cómo nos va. Ullón, viceministro de Obras. Ullón. O sea, habría el mismo equipo que 18 años después volvió. Pero ustedes eran muy jóvenes. Sí, efectivamente. Yo tenía 29 años y... creo que gran parte de lo que nos ocurrió también tenía que ver con nuestra bisoñez biológica y política, porque, a ver, Roberto, te digo, nosotros en una noche intervenimos 7 bancos, incluido el BNT, con lo que ello implicó, con lo que estaban los senadores, diputados. Y entonces... El ronco, el lagarto, tanto, ¿no? Bueno, entonces se transmitió la imagen como que... Exactamente. Entonces... había que corregir y nos empujaron y nos sacaron y o sea que todo eso abonó el camino como para que caigan después de un golpe que finalmente en efecto, eso sí, el desgaste era tremendo. O no on baité ore contra, y eso es parte de la ingenuidad política también que reconocemos, porque cuando vos vas a hacer reformas, Roberto, tenés que elegir las guerras que vas a empezar a pelear. No podés varios frentes. No podés pelear todas en conjunto. Hay que ir ganando batalla por batalla. Menos en un escenario político como el que teníamos. Cambiante. En el que estábamos ahí. Criollo. Exactamente. Y, bueno, y enfrentada a la ANR. Y terminó en eso y lamentablemente yo, si bien estoy comprendido en las generales de la ley, puedo decirte que en temas económicos el gobierno de Raúl Cubas era en esos 7 meses probablemente lo más exitoso que hubo durante todo. Pero era tan parco el ingeniero Cubas. El ingeniero era una persona muy formada. Acordate que él fue ministro de Planificación y ministro de Hacienda. ¿Con Guasmosi? Con Guasmosi. Claro, entonces él le renuncia a Guasmosi, al equipo económico, como ministro de Hacienda, cuando lo mete preso a Oviedo. Claro. Porque ya estaba adscrito a lo bien. Claro, entonces era una persona que conocía la administración pública. Cerrado, pero muy capaz. Pero tenía una característica, en mi humilde opinión. Él aborrecía a la clase política.
Entonces, claro. Y si uno va a hacer política, si uno es presidente de la República, es que la figura original, Roberto, era Lino Oviedo, encargado de los temas políticos. Claro, y Cuba iba a ser el soporte técnico. Cuba se encargaba de todo lo que era el aparato económico que él manejaba al dedillo. Luego le tocó aquello y además todas las conspiraciones que existieron. Sí, y bueno, y al final, reitero, la historia la cuentan los ganadores. ¿Quiénes estaban ahí en el primer anillo? Bueno, en esa época estábamos el don Gerardo Dol, que era el ministro de Hacienda. ¿Cierto? Estaba el doctor Leite, que era el secretario de Planificación. Sí, que era su sobrino, ¿no? Él era así también, él era encargado, pero venía él de haber estado en Bélgica y de haber sido ya uno de los principales directores de la oficina de promoción, en aquella época se llamaba Pro Paraguay. O sea que Dol era el más veterano. Entonces. Sí, y Dol era la bisagra porque Dol era una persona con mucha lectura política y además era muy cercano también al general Oviedo. Y conservador. Y era una persona que venía del mundo empresarial. Es decir, obviamente había un equipo muy bueno, los resultados fueron buenos en 7 meses, pero lamentablemente la política y la economía son dos caras de la misma moneda y más tarde o más temprano se terminan pasando la cuenta. Es cierto. Bueno, doctor, ¿cuál es su opinión, haciendo un rápido raconto de estas álgidas, virulentas municipales 2021? ¿Fue la ANR la gran ganadora o no? A ver, hay muchas moralejas de esta historia. La primera, una oposición que a tambor batiente pedía una ley de financiamiento político. Que finalmente se dio. Pedía el desbloqueo de las listas porque había sido que las listas sábanas eran la raíz de todos los males y que ellos pretendían con eso aumentar la participación de partidos minoritarios. Y exorcizar el sistema electoral paraguayo. Efectivamente. Y sin embargo, a la luz de los resultados, lo que se ha hecho es obtener un fortalecimiento del bipartidismo en Paraguay. De los partidos tradicionales, colorado y liberal. A tal punto que la oposición hoy reclama a tambor batiente volver para atrás o buscar alguna alternativa que no sea el sistema DON para ver dónde se cuelgan de vuelta. El senador Goulart me decía por radio que fue el único que en su momento se opuso, aunque sea políticamente incorrecto, lo voy a decir, y votó en contra. Y hoy dice, no es que sea profeta, ya le imita a Ana, porque en otros países no resultó. Es que en realidad habían experiencias y las simulaciones que se mostraban daban cuenta que esto era lo que iba a pasar. El problema es que a veces uno es tan necio y agarra unas banderas sin evaluar lo que va a pasar. Y bueno, hoy tenés ese resultado. La primera lectura es esto. Lo segundo, que el discurso de odio y simplemente el contra alguien, el anti, ya no le llega a la gente, Roberto. Es decir, vos podés tener tus diferencias. Evidentemente los partidos tradicionales tienen mucho que mejorar. Pero a veces cuando uno tiene techo de vidrio tampoco está muy habilitado para tirar piedras. O sea, yo siempre digo, lastimosamente Mario Osvaldo Florentino, el capuchino franciscano seglar, no se puede postular, a mí no le interesa la política. Pero después si uno mira, no sé si es tanto así como se pretende instalar, que por un lado están los buenos y por el otro lado los condenados al fuego eterno. Hoy nadie resiste el archivo. Vos tenés las más conspicuas representantes de la oposición. Tomemos 2 casos. Sí. Katia González resulta ser que era asesora de la aduana que por el gobierno americano fue tildada de responsable de lavado de dinero. ¿Qué administración fue ella asesora? De Ríos, en la época de Lugo. Ah, Ríos. Ella era con un contrato de PNUD. Ríos era el de medio un banda. Algo, ¿no? Exactamente, el que desarrollaba cierto... sí. Bueno, por un lado. Por el otro, la diputada Celeste, a quien respeto mucho, ella reivindica que los votos tienen precio y además nos asegura que ella, no sé si compra, financia su banca con... O sea que habla con conocimiento de causa. Con $200.000 cuando, Roberto, la ley de financiamiento del 2012 decía que 400 millones nomás había que pagar. Claro. Entonces, nadie de la oposición con su discurso incendiario ni de Torquemada hoy está en condiciones de señalar con el dedo a los demás. Primera cuestión. Y la segunda, el vademecum de la política te habla de tropa, territorio y recursos. Claro, o sea que trayendo la estrategia militar a la mesa política. Este vademecum trató de ser atacado por la oposición con las redes sociales. Sí. Entonces ellos ganaban en todas las encuestas de Twitter
ganaban en todas las encuestas de 9-1, Instagram, sí. pero paseaban. Obviamente, si vos te fijas en ese día, el el día antes. eslogan ANR nunca más tenía 1000 visitas, ¿verdad? Sí. Y ANR por siempre tenía 10. Sí, era tendencia en los últimos 3 días. Sin embargo, en la realidad, ¿qué es lo que pasó? Pasó cuando vos tomás la concejalía, que llama la más representativa, tremenda paliza. Acá en Asunción 15 de 24, ¿no? Bueno, y entonces vos decís, a la luz de estos elementos, la oposición va a amanecer y nos va a decir, entendimos el mensaje de la ciudadanía y vamos a cambiar nuestro chip. No. Buscaron por 70.000 atajos. No solamente eso, el senador Blas Llano, probablemente uno de los más representativos del Partido Liberal, tuitea, se busca Efraín Alegre Ladrón, embustero y el mariscal de la derrota. Entonces, mi querido Roberto, si no aprendemos que primero hay que entender que fue una fiesta cívica. No existen procesos químicamente puros, ni administrativos ni electorales. Pero en líneas generales, por los resultados obtenidos, Paraguay sigue siendo ejemplo. Esta misma justicia electoral es la que le entregó el mandato a Yoyito Franco ganando por 1%, Roberto. Sí. Es la misma justicia electoral. Entonces hizo una transición, se maduró. Que le entregó a Lugo la seriedad. Presidencia. Sí. Y no puede ser, es la misma que titularon los medios diciendo fiesta cívica cuando ganó Mario Ferreiro. No puede ser y que así le fue a Ferreiro. No puede ser que con esa, que cuando gana la oposición había sido la justicia electoral es fantástica y cuando pierde la justicia electoral hace agua Y por siempre todas fue así, doctor Rodríguez Tornaco, en su experiencia, porque es de una generación intermedia que se jugaban los partidos política, electoral y mediáticamente, o ahora nomás se superlativizó. Tengo que recocerte, Roberto, que se polarizaron mucho más, aunque no es un fenómeno nuevo. Yo te quería, hay gente, los jóvenes probablemente no se recordarán. Paraguay tenía un medio de prensa que se llamaba el diario Noticias. Sí, recuerdo. Que al día siguiente de la muerte de Argaña, en tapas catástrofes, pone el rostro de 2 compatriotas. Sí. Osorio, uno de ellos. Osorio, uno de ellos, y dice, estos son los asesinos de Argaña. Después le fueron sumando a Boronieck y a otros tantos. ¿Y qué por pasó? meses quedó ahí en tapas. Quedaron presos, fueron torturados. ¿Dónde está el diario Noticias hoy? Pero Almuere se fue. Está Almuere. Y vos lo lees a quien fuera su jefe de prensa hoy en todas las redes pontificando acerca de cómo hay que hacer las cosas. Por eso empezó diciendo que nadie resiste un archivo. Nadie resiste el archivo, Roberto. Entonces, yo creo que en este momento, ante tu pregunta, lo que sí llama la atención poderosamente es la pérdida de influencia de los medios tradicionales de comunicación. Sí. Porque con esa campaña previa de la semana, del tema de Nenecho, del detergente, con todo aquello, en otras épocas, probablemente el resultado hubiera sido Pero otro. no sé si tanto porque se tituló que Caballero Vargas iba a ser presidente de la República y perdió lejos. Ahí lo que también hay que entender... Carrizosa tenía que ser intendente. Que las estructuras seguían pesando, pesan hasta hoy. Pero lo interesante de entender aquí es que los partidos tradicionales gozan de buena salud. Hay que renovarlos, hay que renovarlos. Pareciera ser que el camino para el cambio en el país viene de una guerra desde adentro, la implosión. Claro. ¿Por qué? Porque yo admiro la capacidad de estos partidos de ayornarse a todos los cambios. Por eso empecé mencionándote ley de financiamiento, ley de desbloqueo. Es igual. Y lo mismo, cada vez ganan más preponderancia. Con este sistema, ¿podemos preanunciar que el 2023 va a ser bipartidista al 100%? Creo que se va a coloradizar y se va a volver el Parlamento probablemente. ¿Por qué digo simplemente coloradizar? Porque así como está el Partido Liberal, hoy no hay visos de que ellos puedan mejorar su unión. Y se va a dar un reflejo de lo que pasó en la Junta Municipal. O sea que usted cree que están irreconciliables, Llano y Alegre. Yo creo que ellos sí, salvo que aparezca un tercer frente que pueda conciliar ambas cosas, pero conociendo la postura del señor Efraín, a quien vos ya lo entrevistaste, a mí me tocó también, él no da avisos de que tiene la posibilidad siquiera
de apearse de su candidatura. O sea, es parte de la premisa que logró reunir 1.150.000 votos. O sea que, y a partir de allí empieza a hilvanar y dice, el que venga y pretenda que yo dé un paso al costado me tiene que ganar. Sí, pero hay una foto que es la que yo compartí con él recientemente justamente en el programa. Volviendo a nuestro viejo adagio de tropa, territorio y recursos. En tropa, él tiene el 35% de los votos y el 65% se llevaron sus opositores en la última elección. Él no tiene mayoría propia en el directorio. Territorio perdió Alto Paraná, perdió Itapúa, perdió Central, perdió San Pedro. Por más que él salió en redes sociales a celebrar como si fuese una victoria suya. Otros números. Sí. Y en recursos, el partido está quebrado, el Partido Liberal, y su principal aportante, que fue 2 años jefe de campaña, el señor Harrison, ahora se le enfrenta. Claro. Entonces, ahora no le fue tampoco bien a Harrison. No, probablemente no le fue bien, pero yo analizando el tema de la postura de Efraín, que vos me decías, acerca de que él insiste en que él va a ser el candidato, ya que las condiciones cambiaron, ¿no? Pero ¿qué tanto puede cambiar más de aquí a 1 año y medio? Yo creo que mucho, porque ¿qué es lo que pasa? Yo no veo tampoco en el Frente Guazú la unidad granítica que había antes. ¿Y un candidato emergente del socialismo de la izquierda? Hoy no existe. ¿Por qué? ¿Kencho Rodríguez? Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Nunca te preguntaste, Roberto, por qué la izquierda no tiene un solo diputado? Senadores sí. Senadores tiene, ¿y por qué? Porque el dueño de los votos es Fernando Lugo. Y claro, Fernando Lugo no transfiere los votos. Pero con este sistema. Y con este sistema él se envalentonó aún más. Por eso te decía que la unidad granítica de Frente Guazú ya no es la misma. Claro, o sea, con este sistema a lo mejor llega a reunir 200.000 votos también, pero ya no hay reparto. Pero ya no hay reparto. Y que no te sorprenda, la elección del presidente del Senado fue un momento crítico en Tecoyoyá. Porque acordate que Lugo comprometió su apoyo a otra gente y sin embargo fue con otra. Ellos fueron con otros. Con Salomón. Y lo dejaron a él faltando a su palabra. Y esa herida todavía no está. Acuérdate que él viene de la iglesia que es bastante vertical. Y ese verticalismo se refleja ahí. Entonces, yo no sé si la capacidad de unidad puede... Ahora, sería muy tonto los colorados si ahora acompañan retrotraerse en tiempo y espacio y volver al sistema anterior. Yo creo que eso está rechazado de plano. Santipeña ayer dijo, pero de entrada nosotros decimos hay que avanzar, mira el futuro. Los números hablan a las claras que este es el camino que tiene que seguir el partido. ¿Y a los colorados cómo le ven? Uy, Santi, ¿quién gana una interna si se vota hoy? Muy interesante la pregunta y depende de. En economía, pues siempre la contestación más inteligente es depende. Y no era que en economía 2 más 2 son 4. Eso, en fin, a ver, es muy diferente finanzas con economía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que la economía tiene un elemento fundamental que es impredecible: el ser humano. Es una ciencia social. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si vos me decís hoy Santi versus Hugo Velázquez, y vos te fijas, el oficialismo históricamente en el Partido Colorado nunca ganó una interna. A ver, hagamos un repaso. Seifert perdió. General Rodríguez lo elige a Guasmosi. Sí. Perdió y después ganó. Perdió pero ganó. ¿Ok? Sí. Guasmosi lo elige a Facetti. Sí, lejos, salió tercero. Salió tercero. ¿Ok? Sí. Después lo elige... y ahí después llegamos a Cuba. Después viene Argaña Guasmosi. Pierde Guasmosi, Cierto. O sea, ahí había perdido, ganó Argaña y bueno. Después la eligen a Blanca Velar. Sí. ¿Qué pasó con Blanca Velar? Y cayó el partido. Pero en las internas, ¿qué pasó? La misma cosa, perdió pero ganó, decía la gente. Yo creo que ahí, francamente ahí sí no creo. Yo creo que perdió Castiglioni por un escaso margen, pero se instaló. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó en las generales? El oficialismo pierde las elecciones. Sí. ¿Qué pasa con un gobierno como el de Horacio? Donde vos mirás los números económicos y puedes hacer la pirotecnia estadística que quieras, y sin embargo pierde Santi. Sí. Entonces, ahora... ¿Pero a Santi crees que le hayan perdonado su pasado liberal? Y esa es una pregunta que yo le hice a él. ¿Por qué? Porque de las 6 boletas que se votaron, diputados, senadores, gobernadores, junta departamental, presidente y Mercosur se votó en ese momento. Y se ganaron en 5 y solamente perdió Santiago. Era claramente... Entonces, evidentemente, la lectura es que era un problema de candidato. Ahora, que él sigue siendo uno de los candidatos que mejor perfil tiene, que más mide. Ahora, hay que verlo realmente porque lo que pasa es que los analistas te dicen que es muy paradójico. Él a lo mejor no pasa en las internas, pero es muy buen candidato para las generales.
Y en un partido mayoritario, hegemónico, como la ANR, si vos no ganás tu interna, no te proyectás. No es que entre cuatro padres te van a digitar. Y ahí cuando vos me preguntás, te das cuenta de la habilidad de un Hugo Velázquez, que ni siquiera le dio tiempo a Marito a poder buscar otro candidato. No. Cuando él empezó a pensar que en los Brunetti, en los Bin, Mazzoleni se le cayó por el camino, Sí. Cuando quiso darse la vuelta a buscar un candidato. Él ya era candidato. Él ya se autoproclamó. Y le permeó toda su estructura Ya le electoral. hizo hacer un discurso diciendo, vos vas a inaugurar Sí, esto. totalmente. Bueno, y después entonces, lo presentó en su cumpleaños como su próximo sucesor. Entonces no podemos dejar de reconocer la habilidad de Hugo Velázquez. O sea un que tipo no subestimarlo. Para nada, va a estar muy linda. Y te decía, depende de... Porque acordate que estas internas tienen un componente que se elige también presidente de la Junta. Pero va a ser así, eso ya está definido. Va a ser así. ¿Por qué te parece que hoy la propuesta es Horacio Cartes a la Junta? Porque si se hacen las elecciones conjuntas y Horacio figura también en cualquiera de las boletas liderando, cambia el Porque escenario. probablemente haya un efecto rebote a favor de Santi. Probablemente también sabremos si Horacio traspasa los votos, porque acuérdate que Horacio tuvo Pero no es lo mismo la cara de Horacio que la de Santi. Horacio tuvo mucho más votos que Santi, por ejemplo, en las generales, como él liderando el Senado. Y entre los liberales, ¿cómo ves? La puja virtualmente sería entre Alegre y Harrison. Sin lugar a dudas, eso está establecido. Yo creo que hoy, si Harrison logra que esa unidad que se formó anti-Alegre en las internas se consolide sobre la base de sus recursos, puede dar pelea. Un Cerro Limpia. Puede dar Cualquiera pelea. puede ganar. Y con una figura interesante. Empresario, ligado al fútbol, aunque con un apellido no muy famoso ahora por la selección. Ahora mismo yo creo que mide cero, si es por eso. Con recursos de un partido en la llanura. Y esta es una película que ya vimos. Pero sin nomás los el actor. zurdos ellos llegan. ¿Perdón? Sin los zurdos no llegan. No llegan. Con los zurdos no pueden y sin ellos no llegan tampoco. Y allí la gran disyuntiva. Blas Llano me decía que él apostaba a la concertación, no a la alianza. O sea, yo ya quiero que Harrison vaya, por ejemplo, dijo nombres, así Katia, o sea, cualquiera que de alguna u otra manera ya se instale como binomio. Sin embargo, Efraín va a elegirle seguramente como pareja otra vez a Efraín, dijo así de manera sarcástica, en sorna. Eso se puede, de acuerdo a nuestro código, nunca se probó. Se puede, lo que sí, acá más allá del armaje legal, lo importante es a qué va a jugar el Tecoyoyá. Claro. ¿Qué va a jugar la izquierda? Porque quieras o no, ellos tienen esa cuña necesaria. Y Roberto, ¿qué pasó en Asunción? Si bien en matemática, en política no es siempre la suma, pero vos mirás los números. Como dice Efraín, que agarró voto blanco y todo sumó guau para ganar a la ANR en los papeles. Le ningunearon a la izquierda y cuando quisieron traerlo ya les creció el enano y mira cómo terminó. Sí, o sea que... pero hay todavía posibilidades. Ensayemos nombres. Efraín, ¿con quién podría? Porque Víctor Ríos va a la corte. Así como están las cosas. Yo creo que ellos no... a ver, cuando vos analizás eso, Roberto, es interesante. Vos mirás el fenómeno americano. Biden, por ejemplo, ¿a quién busca? Busca a alguien que le sume votos. Le trae a alguien que ya fue electa en Los Ángeles con 40 millones de votos. Kamala la trae, suma a la dupla. Claro. Es decir, suma. Sí. Vos te preguntarás, ¿será que Leo Rubín le sumó en su momento a Alegre? No sé. ¿Será que Río vendrá como vicepresidente y va a ser todo azul? No creo. Yo lo escuché directamente a Harrison mencionar, primero, que no tiene problema con los colorados. No descartó ninguna momento. De hecho, lo comparan con su perfil con Cartes. Claro, pareciera ser algo un poco más conservador. Y lo otro dijo, yo necesito de la gente de Sixto, necesito de Lugo. O sea, que me da la sensación que ellos quieren reprisar el modelo anterior, el modelo que le funcionó con Lugo. Claro. Pero el pronóstico reservado es qué partido va a jugar Tecoyoyá. O sea, Tecoyoyá, si uno hace una prognosis, ¿no? ¿Cuántos votos? ¿400.000? Y hagamos un escenario. 2003 tenían un senador, que es 50.000. Y ahora tienen 6. 7 con uno entró por la ventana, claro, pero 7. 7. Son 350.000 votos. Coincidentemente con los 450.000 paraguayos que vivían de planes sociales que ellos instalaron. Pero vale, eso será motivo para otra discusión. Tipo Chávez, tipo Fernández, Kirchner. Muy parecido el modelo, ¿verdad? Entonces, insostenible, por cierto, hoy lo leía al Papa, lo escuchaba diciendo que no se pueden vivir por en más los pobre que uno sea, tiene que trabajar. Sí, exactamente. Entonces, eso dijo el Papa. No es un tema, y sobre todo con un escenario ahora, Roberto, que mucha gente no ve. Las marchas campesinas manejadas por Tecoyoyá
No podemos dudar que sus Sixto líderes Pereira están ahí. estuvo con usted, negó. Pero Él dijo subyace claramente, una verdad ahí, ¿no? Él dijo que los indígenas no era, el lío de los indígenas no era con ellos. Sí, la pero que nación lo indígena otro aparte. es su manera de reclamar. Vienen llevando en cada manifestación 30 millones de dólares. Sí. ¿Y eso a quién? ¿Dónde va a ir a financiar eso? O sea, ellos también tienen una agenda respetable, probablemente. Y ahora, con esta activación ya del calendario electoral, el gobierno no tiene la fuerza ya para decir que no a nadie. A los docentes, en lugar de decirle el 16%, insostenible, Roberto, de donde quiera, 120 millones de dólares para un sector. Respeto a los docentes, me formaron, tengo parientes, los médicos los mismos, pero 120 millones de dólares para un sector que 85% se aplaza cuando tiene que rendir para director, que hace 2 años, agua por todos lados. que hace 2 años que no trabajan y que plantean trabajar 4 horas nomás con un salario mínimo mayor al legal, no es razonable. Ahora, si la puja es entre Velázquez y Alegre, ¿quién gana? Yo creo que si es Alegre de vuelta, Velázquez o quien sea el representante, inclusive Santi, creo que el partido lleva las de ganar de vuelta. ¿Y si es Harrison? Si es Harrison me preocupa más porque tiene el perfil de empresario y me da la sensación que no tiene tanto rechazo del Colorado. O sea que usted cree que habría colorados que lo voten. Y él mencionó que tiene incluso una franja colorada con jugos cigarrillos, no existen, pero... Meten en una licuadora y son 3. Bueno, entonces lo que sí me da la sensación que él no tiene un discurso incendiario contra el Colorado, lo cual ya es un avance. Muy bien. Ya es un avance. Mientras que del otro lado, ya escuchaste. Pero Nakayama también fue así y perdió. Procuraba mostrarse así, prescindente, pendular, difuso. Después nomás le metieron presión celeste. Tenés que atacar. Y le fue mal porque en el hecho le hizo escuchar, che, pero ¿qué es lo que cambió en tu cabeza que de la noche a la mañana me ves tan mal? Bueno, es que en realidad Nakayama era un candidato débil, convengamos. Él venía... Trató de aglutinar por detrás. Trató por el camino, empezó mal con Patriarquería, después lo juntó a Patriarquería, ninguno va a la izquierda, después lo quiso traer, ya era tarde. El equipo Mario Ferreiro tampoco tenía, era vergonzante, después se fue al otro extremo y lo llevó a Víctor Benítez, que era jefe de gabinete, lo llevó como su asesor. Entonces, o sea que él no ese tenía... era el punto más atacable de Nakayama, ¿no? Sí, el gabinete de Ferreiro. Primero no tenía el liderazgo que uno necesita, o por lo menos lo que buscaba Asunción. Y segundo, para ser alguien que proponía el cambio, yo creo que estos sus videos de bailar, atacar, al final ese no era el cambio que la gente quería. Lo de las redes sociales, ¿es un falso microclima? ¿Es un engaño? A ver, es una burbuja. Es un tema que cada vez va a pesar más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pero no pesó nada esta vez. Pero hay algo básico, Roberto. En mi lectura, nadie puede confiar en alguien que no conoce. Entonces, las redes son un potenciador muy importante cibernético para hacerte conocer. Ahora, a partir de ahí, la construcción de lo que volvimos a hablar, tropa, territorio y recursos, no se logra con redes. Y además... es importante como un elemento más. Es importante y cada vez va a llegar a más gente. O sea, la realidad. Yo me di cuenta de esto en la entrevista con Sixto, ¿verdad? En la entrevista con Sixto Pereira, vos decís, bueno, pero vos mirás las redes, las reacciones, gente de Capibarú, de aparte que el programa pasa, pero en las redes queda. En las redes y se retroalimenta y va, opina. A veces vos dijiste Cerro, después ya participa el de San Lorenzo, se pelean con Sol de América, después vuelven otra vez al eje principal, pero hace una dinámica. Al fin y al cabo de eso se trata, y los jóvenes que cada vez están más y más prendidos. Ese voto joven que tanto se preanuncia que va a ser el que cambia, ¿no participa activamente? Y mira, yo miré de vuelta las estadísticas, 40% del padrón tiene menos de 40 años, ¿verdad? Pero vos mirá quiénes son los que votan. Ahora tuvimos una participación cercana al 60, ¿verdad? Y es otra vez ese voto de más de 40, de 50 años que tiene la responsabilidad. Veremos qué pasa con esta ley que de alguna manera trata de empujar a la gente, que me parece bien. Yo creo que es relevante porque a veces el paraguayo es mucho hijo del rigor y la disciplina. Hacemos la primera pausa, a la vuelta intentaremos un contacto vía Zoom con el doctor Horacio Galeano Perrone. No se mueva, estamos haciendo mano a mano por C9N.
Doctor Horacio Galeano Perrone, tanto tiempo, gusto tenerlo al aire. Buenas noches. Un gusto, doctor Pérez, estar contigo y a la audiencia también. Estoy a tu disposición. Está el doctor Rodríguez Tornaco también con nosotros. Sí, le estoy escuchando. Le hago llegar mi saludo, mi respeto. Doctor, con todo respeto, se le empañó la bola de cristal porque usted apostó por Nakayama. No, yo no apuesto por... No se me cayó. Yo no aposté, no dije que iba a ganar Nakayama. Yo aposté por Nakayama. ¿Y al es final? otra cosa. Y yo no voto por el que va a ganar. Yo voto por el que yo pienso que estoy convencido que va más con mis convicciones. Pero no de ninguna manera. Si yo tenía la encuesta y sabía perfectamente bien cómo era el resultado de la encuesta. O sea que no fue así como se publicó y se insistió, que usted creía como analista, no como lector, que él iba a ganar. No, yo nunca voy a apostar porque va a ganar. Ahora, hago el esfuerzo y también hago la autocrítica y reconozco y estoy muy bien informado de todas las carpas y en todos los lugares de lo que está pasando. Ahora, guardo la confidencialidad de la fuente de quien me dan esa información, ¿verdad? Por eso yo creo que la gente se apresura, ¿verdad? Y me hubieras puesto en otra oportunidad ponerme con Rodríguez Tornaco y vamos a hablar de algunas cosas que hay que estar en el terreno, profundamente en el terreno. Yo creo que sí, yo considero que Nakayama cometió errores, por eso perdió, ¿verdad? Cometió errores, por eso perdió. Y aparte, como dijo muy bien Rodríguez Tornaco, aquí nosotros creímos, yo no creí, yo estaba en contra, que esta ley electoral iba a favorecer, y lo único que hizo es, dentro del Partido Colorado, que exista 25 campañas, cada uno tenía su logística, cada uno tenía su PC, cada uno, y el promedio que han gastado cada uno es una suma muy elevada. No quiero tener debate con nadie, pero tengo informaciones de un costo muy alto. Estoy hablando de un candidato que entró que gastó $300,000. A la pucha. $300,000. A la concejalía, ¿no? Era una campaña muy costosa y, por ejemplo, fíjate, yo lo hago el análisis, yo me considero que cuando estoy haciendo análisis, trato de ser analista, para honrar mi posición de profesor catedrático universitario, y yo cuando hago un análisis no milito políticamente, no digo una cosa que no está con lo que yo estoy convencido y que está con la verdad, ni estoy militando para favorecer a alguien o decir algo de alguien, ¿verdad? No es el estilo, porque yo creo que el análisis, a mí me tocó una oportunidad de hacer un curso cortito en la Argentina sobre lo que tiene que ser el analista, y el analista tiene que poner los elementos. Por ejemplo, ¿qué dice se instalan? Vamos a ver, ¿podemos entrar, verdad, hablando? Sí, adelante, por favor, doctor. Bueno, el tema, por ejemplo, dice la gente, acá la derecha no existe en el Paraguay. Desde el punto de vista académico no existe. Acá existen grupos que representan los intereses de la derecha, que son la UIP, la UGP, la ARP. Y ponerle vos otros grupos que pueden estar por ahí, uno más, dos más. No existe la derecha. Si la derecha en este momento quiere llamar a una concentración tipo derecha chilena o uruguaya, no va a traer ni 3.000 personas. Y entonces, contrario al censo, tampoco no existe una izquierda, porque el Frente Guazú, lo que se está diciendo también en el comentario anterior, es el frente que lo quitó. La candidata, ella quitó un buen puntaje por representar el Frente Guazú, pero no pudo meter ninguna concejal, curiosamente. Y como dijo también Rodríguez Tornaco, no tiene ninguna sola diputación. Entonces, todos estos elementos hay que analizar la política, por qué ocurre. Y tampoco no existe izquierda. La izquierda es una izquierda balcanizada, una izquierda que los campesinos por un lado, los obreros por otro lado. Todo es muy difícil. Tampoco no existe izquierda. Existe exponentes muy buenos de la izquierda paraguaya. O sea que hay bolsones de derecha y de izquierda en diversos estamentos, entonces, doctor Galeano Perrone, ¿no? ¿Cómo?
hay bolsones de derecha y de izquierda, pero en todos los estamentos. Exactamente. No existe. No existe. Y aparte de tener una izquierda, desde una izquierda prudente, conservadora, a una izquierda históricamente muy anárquica, y por eso ese motivo ha perdido el poder Fernando Armindo Lugo Méndez, ¿verdad? Pero que querer decir que esto, como muchos creen, que esto es un plebiscito, esto no es muy temprano. No es un plebiscito, ¿por qué cree usted, doctor? Cuando dicen no hay 2023 y 2021, una fotografía al momento. Una fotografía, una instantánea fotográfica. Hasta ahí. Hasta ahí. No es más que una instantánea. O sea que muchas cosas van a cambiar todavía de aquí a 2 años. Van a cambiar muchas cosas. Y voy a decirte, en primer lugar, vos conoces bien la interna colorada. Santi Peña no va a descabalgar. Horacio Manuel Cartejara no le va a hacer descabalgar a Santi. O sea, va a avanzar, va a seguir. Va a avanzar. Hugo Velázquez no va a descabalgar. Y toda lucha, toda confrontación lleva a diferencias muy profundas. De manera que ese primer round vamos a ver. Vamos a ver, y la ventaja sí, hay que decirlo con todo nombre y apellido, la ventaja muy grande que tiene Horacio Manuel Cartejara, porque si vos querés ser candidato, como hay una cantidad de gente que usan la palabra grosera, por eso han muerto todos la gente del espectáculo que se quisieron meter, que creyeron que iban a repetir lo que hizo en realidad el Partido de la Juventud, que después se agarró de Hagamos. Eso no va a volver a ocurrir más. Sí, un montón de amigos. No murieron ahí 25, 30 del espectáculo. Cayeron como en la trinchera de Curupa de todos, ¿eh? Todos, murieron toditos. Y no hay caso. Doctor, le interrumpo porque tenemos muy poco tiempo y también el doctor Rodríguez Tornaco tiene una formulación, ¿no? Mi respeto, doctor, un placer conversar contigo siempre. Mi querido doctor, ¿el fenómeno Ciudad del Este es un fenómeno Prieto o un fenómeno quiebre Partido Colorado? Mira, te voy a decir la verdad, José. Nosotros analizamos con el grupo, con la Asociación Paraguaya de Ciencia Política, seriamente el tema de Prieto y el tema de Hick. Y en realidad que científicamente no tenemos respuesta, porque ¿por qué no se comportó en esa misma forma? Porque solamente un gobierno que es responsable de la muerte de 16.000 paraguayos, la mitad de los que murieron en la guerra del Chaco, no afectó para nada. Ni fue el caballito de batalla de ninguno de nadie. Entonces, Ciudad del Este, Encarnación, tenés que analizar por separado, porque puede decir por qué no se repitió ese fenómeno. O sea que aislado. Agarrar la torta y te das cuenta que la mitad es de la oposición y la mitad es del Partido Colorado. ¿Qué entonces hay que hacer? Siempre fue así. Que el que va a administrar tiene que administrar la concertación, nada más el nombre que quiera, la reconciliación, ser más prudente, ser más discreto. Yo le tengo mucha estima y fuimos compañeros de gabinete con Efraín y fuimos compañeros de gabinete con Blaya. A ambos les aprecio y yo vengo de una familia colorada, pero tengo mucho aprecio por el Partido Liberal. Me dio el privilegio de ser su ministro de Educación, pero es inadmisible esas diferencias que ellos puedan tener. Es inadmisible. No podemos nosotros... Pero hay todavía tiempo, doctor, como para que ellos encuentren el camino de la convergencia, así como hicieron los colorados. Mira, yo te dice una cosa, Roberto. Vamos a hacer otro... Sí. Yo leí mucho la historia política paraguaya y latinoamericana, y muy particularmente la historia latinoamericana. Yo a los 9 años de edad leí por primera vez un libro de política. Vivía en la Argentina en el año 1955. Mi padre estaba estudiando en la Argentina. Allá está en el cielo él. Y yo estaba admiraba a Perón. Y entonces él le leía a Perón, allá en el año 55. Es larga la historia, por eso no te cuento. Y Perón, a Balbín le metió varios años en la cárcel. Salió, y cuando su segundo gobierno, Perón, a la vuelta, si no era por López Rega, su candidato para presidente de la República era Balbín. ¿Viste cómo se da la política? Y esto es lo que acá nosotros no tenemos, una clase política que estudió la política. Acá la gente no estudia profundamente la política.
Y cuando muere Juan Domingo Perón, el gran discurso fue de Balbín, uno de los más grandes dirigentes y honestos dirigentes que tuvo la Argentina. En Paraguay, te voy a poner un ejemplo. Cuando Stroessner sube el 15 de agosto, porque no sube el 4 de mayo de 1954, Alfredo Stroessner, al primero que lo metió adentro preso fue a Ezequiel González Alsina. Y Ezequiel González Alsina salió después de un tiempito. Terminó Derecho. Cuando sus compañeros estaban en el sexto curso, vos que son egresados también de la facultad, él era rector interventor de la Universidad Nacional. Más tarde ministro de Justicia, ministro de Agricultura, etcétera, etcétera. Y terminó siendo el gran ideólogo del estronismo. El gran ideólogo del estronismo. O sea que todo puede pasar todavía. Puede pasar todo. En política puede pasar todo. Doctor. El abrazo entre Efraín y Blas es cuestión de diseñar. Y la pelea del otro con el otro. En política ha pasado todo. La misma pregunta. En este país ha pasado todo, todo. Y ya que está José Luis ahí, que le tengo un gran aprecio, no solamente a él, sino a toda su familia, porque son gente, yo conozco la trayectoria de muchos sacrificios. Tuve un Rodríguez, que en el Colegio San José, que venía becado de ser mejor alumno en la escuela Brasil, muy inteligente. Rodríguez Báez estaba 2 cursos más que yo en el Colegio San José, y le tengo mucho. Y Alberto Luque, uno de mis grandes cantantes y uno de los hombres que me admiré en el canto. Y le digo de que van a pasar muchas cosas. Aquí hay que saber trabajar con paciencia, se necesita de mucha prudencia. Y otra cosa más, se necesita de mucha prudencia, mi querido Roberto, porque vamos a vivir horas difíciles en el Paraguay. ¿A qué se refiere? El crimen organizado, claro, la amenaza del narcotráfico va a cambiar la situación. Y te voy a decir una cosa: los Estados Unidos de América, yo soy un hombre que quiero mucho a los Estados Unidos, porque me ha llevado varias veces becado, becas cortas, pero me ha llevado becado. Te voy a decir una cosa: la caída de, nadie dice acá, la caída de Stroessner ejecutó Rodríguez, pero fue se programó allá. Orden de Estados Unidos. Y él, y Rodríguez Tornaco estaba como un hombre cercano a un muchacho muy inteligente que es Leite. Y te digo que ellos cayeron sencillamente porque la embajada americana dijo no. Claro. O sea que si hoy le pregunto, doctor... Tengo pruebas contundentes, porque eso que yo investigo, analizo, ¿verdad? Me gustaría que el doctor Rodríguez también forme parte de este equipo de análisis, y nos enteramos de una cantidad de cosas. Por ejemplo, eso de Harrison. Y no sé si Harrison se va a querer entrar en esta arena política con toda la comodidad y el confort que tenga. Él, o sea, que no va a ser un Horacio Cartes liberal. Sí, pero él tiene la plata en el bolsillo. Pero su plata, porque la primera plata, Roberto, es la de uno. Tienes que comprar con tu plata. Con tu plata tienes que iniciar. No, pero no sé si va a querer meter la mano en el bolsillo. Esa es otra cosa. Vamos a ver si quiere meter la mano en el bolsillo. O sea que si hoy le pregunto, doctor Galeano Perrone, las internas coloradas, ¿ganaría Velázquez o Santi? No. Yo no me animo a decir. No, todavía. Yo te voy a decir, Hugo Velázquez es una persona muy amiga de un hermano mío, pero no le va a ser fácil ganar a Santi. Yo estuve en contra de Santi y tuve la oportunidad de encontrarme en varios programas con Santi, y nos hicimos cordiales amigos y nos saludamos. Yo fui sincero, le digo, así como le dije a ustedes: mira, Santi, estuve en contra tuya porque vos venías de una familia liberal y me parecía que era mucho. ¿Eso ya no pesa? Que vos seas liberal y que venga a ser candidato del Partido Colorado. Le dije varias veces, pero hoy somos amigos y nos respetamos y nos apreciamos. ¿Eso ya no le va a restar, doctor, ahora en el 2022-23? ¿Su pasado liberal? ¿Su pasado liberal ya no le va a pesar? ¿No le va a restar? Ya no le va a afectar. ¿Ya no? Han cambiado las condiciones. Y Efraín Alegre, va a ser otra vez el candidato, ¿usted qué cree? En la proyección de tiempo y espacio, ¿otra vez por tercera vez? ¿Quién ese es? Efraín Alegre. Bueno, mira, voy a decirte algo que siempre en los coloquios privados le digo. Efraín, yo no tengo ni converso con él, no tengo ni en mi oficina tengo el teléfono de él.
pero no estoy un hombre que estoy cercano a él, que hablo una vez por semana, no. Y no forma parte de mi círculo de análisis. Efraín es un candidato político que no se puede, que el Partido Liberal no puede descuidarse. Y es más, hay algo que es importante. En política vos hay con personas con quien no tenés que pelearte. Si alguien quiere ser, ya anotad bien, Roberto, sí. Si alguien quiere ser presidente en el partido, candidato por el Partido Liberal, va a tener que sentarse a poder conversar, dialogar y concretar las cosas con Efraín. O ganarle las urnas. Si Harrison quiere ser, va a tener que sentarse, va a tener que ir de la mano. Voy a construir una frase. Sí. De la mano de Blas Llano, que es un caudillo oculto que no tiene mucha exposición, pero va a tener que tener la concertación del señor Efraín Alegre. La misma cosa en el Partido Colorado. O sea que el que quiere ser presidente, Harrison tiene que irse de la mano con Harrison junto a Efraín. Sí, señor, va a tener que hacer. Y la misma cosa, aunque Hugo Velázquez gane en la interna, que dudo, que no es una cosa que hoy digo, va a ganarle a Santi Peña. No, así. Aunque gane, lo mismo va a tener que llegar de la mano de Horacio Cartes, y ningún candidato colorado va a ser presidente de la República por el candidato a presidente de la República si no llega de la mano de Horacio Manuel Cartes Larraín. O sea, el gran elector HC. Y tirame este audio en la cara. Anoto todo, queda en archivo. Doctor Rodríguez Tornaco, ¿algo más? No, la verdad que es muy interesante siempre el análisis, muy lúcido el doctor, como siempre. Yo quiero reiterar una cosa. El doctor ha pasado por muchas administraciones, siempre ha salido con la frente en alto, ha sido una de las personas que ha honrado el servicio público y su opinión siempre es muy relevante. Así que, doctor, mis respetos de siempre. Igualmente para vos, mi querido, sos un hombre también, vos sabés que le tengo una estima altísima a tu familia, y de manera que le conozco a todos, le aprecio muchísimo. Y es más, te digo, ¿cómo va a llegar Raúl Cuba a la presidencia de la República y no va a poder distinguir un escenario? Mi hermano estaba todos cerca del obviedismo, yo estaba reticente a esa situación, y le tiene al más grande líder político de la democracia y no va a sentarse a negociar. Hablando de negociar, tenemos que sentarnos, mi hermano querido, a negociar. Cuando que me escuche, nunca tuve huelga como ministro de Educación, y si alguna recomendación le tengo que dar al ministro de Educación, es decirle: cada día de huelga para un ministro de Educación es una derrota. Claro. Vos no podés, yo escuché perfectamente bien lo que dijo el doctor, y escuché a mis amigos economistas que no se puede ir, fuimos educados por maestros, pero hay que sentarse a negociar. No hay que cansarse. Me preguntan hasta cuándo hay que negociar. Hasta que sangre la boca. Sangre la boca. Doctor, por último. Que sangre la boca, mi querido Roberto. Uno mirando el calendario ya se hace idea de las internas, barajamos nombres, alternativas, candidaturas, pero yo destaco, el crimen organizado puede cambiar la dinámica, el día a día, los meses van a seguir tan sangrientos. 11 muertos en las últimas 2 semanas. El norte se tiñó de sangre. ¿Eso podría crecer más aún de manera exponencial? Primero va a crecer, categóricamente, porque en ningún lugar el crimen retrocedió. No hay ninguna condición. El crimen tiene plata, tiene arma y tiene organización. Y estamos frente a 3 organizaciones criminales muy fuertes. El primer Comando Capital, el Comando Vermelho y el Clan Rotela. Las cárceles, me da pena escuchar a Cecilia Pérez hablar de lo que le pasa a las cárceles. Ella no tiene el control de las cárceles. De manera que hay una variante que puede cambiar también esta situación. Es esta situación de inseguridad que no fue tampoco explotada por la oposición. Tampoco fue explotada la inseguridad ni los 16.000 muertos. Ninguna de estas cosas se explotaron. Entonces, vamos a darle paciencia. Yo creo, sí, que son dirigentes importantes, como escucharon ustedes en mis relatos. Blas Llano es un dirigente muy importante. Efraín sigue siendo un candidato. Hugo Velázquez es importante. Y todos estos candidatos importantes tienen que también pensar
un poco más allá en la patria, pensar en los problemas que le vamos a dejar a nuestros hijos y le vamos a dejar a nuestros nietos. Nosotros tenemos una situación muy delicada, que estoy confiado que vamos a salir de esta situación. En este momento, Pedro Juan Caballero está tomada por la policía y por la Fuerza Armada, pero la permanencia de ellos es limitada. No es posible esa permanencia de ellos, porque tenés que construir la logística para tener tropas, o tenés que tener la logística todo preparada. Puede estar momentáneamente, transitoriamente, pero de cualquier forma, preparar un mano a mano con Rodríguez, que vamos a hacerlo. Con mucho siempre gusto. Hacerlo contigo, Roberto, es un placer. Y por eso esperé de noche para estar contigo, agradeciéndote esta invitación y a tu producción también por este Doctor, programa. los respetos de siempre, que tenga una buena noche, que descanse y en cualquier otro momento lo reconvocamos acá en Piso. Fuerte abrazo, ¿sí? Y quedó a la mitad, porque vos tenés ese mal. Vos provocás el debate y dejás la mitad el debate. Y lo de la bola de cristal empañada fue en sorna nomás, doctor, no fue en serio. No. Yo no voto por... Yo voy a votar por vos. Si sé que sos el mejor candidato. No importa, aunque pierda lo mismo, voy a votar por como vos. presidente de Cerro. Y sí, y no sé, yo soy cureluque a muerte. Muero por mi cureluque querido, ¿verdad? Ajá. Pero hoy estoy muy triste porque nos humillaron los bolivianos. Sí, y muy mal. Bueno, doctor, que descanse. Muchas gracias y saludos a la familia. Un abrazo. Hasta luego. Saludos, doctor Rodríguez. Hasta luego. Un capo el doctor Horacio Galeano Perrone. Muy lúcido siempre. Lúcido. Y también, más allá de toda la teoría, ya habla con la voz de la experiencia, ¿no? Claro. Cuántos procesos encarnados. Haber estado en todos los proyectos, con las alianzas. Y con una familia eminentemente política, ¿no? Al fin y al cabo, de referencia. Mucho peso específico en el Partido Colorado también. Bueno, doctor Laki, no sé si podemos conversar con él para saludarlo, por lo menos, porque se nos fue el tiempo. Un corte o a la vuelta cerramos con Rodríguez Tornaco. Hay mucha tela que cortar todavía en esta noche. Nos apuramos, parece, a criterio del doctor Galeano Perrone, en hilvanar, en proyectar. No, en realidad el doctor apuesta a... hay cosas que yo rescato. A la vuelta de la pausa. Que sería bueno, ok. Ya volvemos, en un minuto. Para hacer otra vez el contraanálisis de lo que mencionaba el doctor Galeano Perrone. Sí, rescatando lo que decía el doctor, ¿verdad? Más allá de, él nos decía, este gobierno fue el responsable de 16.000 muertes, el crimen organizado, y nadie de la alianza fue capaz de usar ese discurso, o de levantar ese discurso. Pero que Mimi Celeste eso. Entonces, básicamente nos da claramente el doctor la lectura que hay una chambonada muy fuerte en la oposición. Torpeza. Obviamente. También nos ratificó la necesidad que tiene la oposición de que si no se unen realmente, van al muere. Y lo tercero, hay un tema sí muy importante. Los números económicos de la gestión del partido en gobierno hoy. De Marito propiamente. De Marito puntualmente. Convengamos por la epidemia, por la pandemia. Los números están mal. En realidad, podrían haberse sido utilizados para un ataque eventual acerca de los... ¿Por qué? Hay dos escenarios. El primero es el comparativo acerca de lo que pasó en la región, que es la narrativa oficial. La narrativa oficial se prendió de eso y nos dijo, en Paraguay hay 260.000 desempleados. Y se hace el paralelismo. Pero en Brasil hay más de eso. Claro. Eso no le sirve a la gente. Como mal de mucho consuelo de todo. Pero para una narrativa de defensa es interesante. Pero cuando vos haces la comparativa con lo que recibió Marito, ahí se caen, ahí las cifras quedan totalmente por el suelo, a tal punto, Roberto, que aún con el repunte económico que vamos a tener del 5 a 6% a final de año, sí, si tenemos en cuenta los 2 años negativos que nos precedieron, esta administración de Mario Audo, se puede llamar el quinquenio perdido en términos de crecimiento económico. ¿Pero es por culpa de la pandemia o no? Y esa es una realidad. Hay un componente de la pandemia. En el peor momento de la historia, dijo la vez pasada. Asumir que no existió la pandemia sería una necedad. Definitivamente le tocó bailar una situación muy complicada. La pregunta que quedó es, ¿eligió a los mejores compañeros de baile para esta? Claro. O sea que pudo demostrar mayor fortaleza. Obviamente, si nosotros analizamos, Paraguay inyectó 5% del Producto Interno Bruto para esta pandemia. 2.500 millones de dólares. Eso tendría que haber tenido un efecto dentro de todo
Positivo no sé, pero algún otro efecto que permita mayor sostenimiento económico. Y es fácil, porque cuando el Banco Central hoy publica sus encuestas acerca de su índice de situación económica, sí, que básicamente le pregunta a 400 familias cómo cree que es su situación económica hoy, 65% de la familia dice que está peor. Entonces, pero Carmen Marina ayer en redes publicó que estamos y que vamos a estar cada vez mejor. Por eso lo que es muy preocupante el tema de la narrativa y la pirotecnia estadística comparativa con los países. Pero eso tiende a confundir si no tiene un conocimiento acabado como el suyo. Pero la realidad, especialista. Por eso yo me paso advirtiendo acerca de, Roberto, si estamos tan bien y ocurre que el Instituto Nacional de Estadística te publica las estadísticas y dice que por primera vez la pobreza subió en 3,5%, 265. ¿Y esto le va a conspirar al Partido Colorado? Pero por supuesto, porque esta segunda medición de la pobreza nos va a volver a patear. ¿Por Galeano qué? Perrone insiste que Santi es duro de ganar. O sea, para él... Yo creo que Santiago es definitivamente un candidato. Primero que ya está instalado. Sí. Él tiene un peso de 36% mínimo, ya está instalado. Segundo, es una persona que ha demostrado eficiencia en la gestión. Sí. Lo tercero, me parece que el componente de voto emotivo todavía no permeó a la gestión ni a la campaña de Marito. Es decir, el voto colorado es muy emotivo. Entonces, en la medida que Santiago pueda ganarse esa empatía, sobre todo para el segmento de 45 años para arriba. Sí. Yo le decía a Pero Santiago, empezó sentándose en la mesa como un veedor más, o sea, todo lo que hay que hacer para tener cierta conscripción ya hizo. Un poco tarde, pero lo hizo. yo le decía a Santiago, porque me tocó verlo, a nosotros nos tocó trabajar también en el interior cerca de la gente. Tenemos un minuto. Había una simple frase: ¿cómo andas en Yanderejewa? Apea. Y bueno, había sido encuentro en su momento. Y bueno, entonces, ese tipo de flancos que yo creo que se pueden... ¿Hay alguna manera de, con marketing, de cambiar el sentimiento y la química de un colorado hacia otro? Buena pregunta. O sea, es simplemente... Porque es como, yo nomás estaba haciendo, y yo le quiero muchísimo a Santiago, por acá le pregunté lo mismo y me dice, yo creo que esto ya bajó. Y de hecho, que lo que vos decís, Marito le ganó, pero HC ya tiene su propia estructura a nivel nacional. Ahora, es como que yo me ponga mañana, siendo un cerrista a muerte, la remera Olimpia y diga, nosotros somos tricampeones. Pues yo entendí ahora cómo viene la mano. No, decía el doctor Galano, pero un gran líder como Argaña, que hizo, puso una gallina. ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo. La gallina Batará. Y le hablaba y le decía, Guamosi era liberal en tal época. La gallina pero los tiempos cambiaron, dijo también el doctor Galeano. Y bueno, eso vamos a tener que verlo en las elecciones. O sea, ¿vos crees que Hugo sí explota mejor esa química, ANR? Hugo tiene el rótulo de Colorado recalcitrante. Si eso es un activo o un pasivo. Claro, habría eso que vamos a ver, tener si que suma o analizarlo. resta. Esa es la pregunta. Ahora, convengamos que Santiago es mejor candidato para las generales, ¿o no? Yo particularmente creo que Santiago es un candidato de lujo para cualquier partido. Para cualquiera. Para cualquier partido. Porque Santiago... En su momento también le preguntaron si él no evaluaba la posibilidad de abrirse y encabezar un tercer frente. Y él me reconoció que él no se ve fuera por el famoso síndrome Ícaro. Si está muy cerca del sol se quema y si se aleja muere de inanición. Claro. Entonces él dice, yo prefiero seguir en un grupo, en un equipo que me responde y que hemos trabajado juntos y que hemos demostrado resultados. Bueno, nos vamos, doctor. Gracias por su concurso y le pide a su señora la tarjeta de su sastre, por favor. Me encanta. No, te agradezco mucho, Roberto. Mira que me lo está diciendo uno de los íconos de la moda de la televisión. Así que... no. Pero francamente, y los viernes los sigo. Y saludo a Vita Aranda, ¿verdad? Vita Aranda. O sea, la verdad, de cada 10 televidentes, 8 miramos por ella. La verdad que sí. Va con onda, ¿no? Es una genia, realmente. Bueno, gracias. Así ajustamos otra edición de Mano a Mano. Dios mediante, nos reencontramos en la próxima semana. Buen descanso. Buena suerte.